vamos a tener a Carolina Passarello, quien es una argentina que tuve el agrado, el súper placer de conocer hace poco, este año. Y bueno, es una persona que ha estado trabajando con inteligencia artificial, es profesora de disciplinas industriales en Argentina y está orientada a la informática forense y la inteligencia artificial. Ha disertado en conferencias como la PyCon Estados Unidos de este año, en la PyCon charlas, las charlas en español de la PyCon Estados Unidos, y también ha estado en eventos como PyLady Panamá, y además de PyLady Panamá, también hizo una presentación en PyLady en español hace poco. Entonces, Carolina va a hacer una presentación de la recuperación aumentada, de generación aumentada, lo que hacemos como la abreviación de RAC, para un sistema de preguntas y respuestas con Python. Bueno, entonces vamos a presentar de una vez a Carolina Passarello. Hola Carolina, sabes que me da un super gusto que estés aquí en la PyCon. Hola Elka, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los que están presenciando y participando de este evento de la PyCon Chile. La verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida de tener este espacio para poder compartir un poquito y sumar cada día un poquito más a la comunidad de Python. Sí, yo decía que la keynote de Alonso Silva fue perfecta para introducir este tema, como para introducir los primeros conceptos para que podamos, las personas que estén viendo, puedan entender mucho mejor, los que no han todavía entrado en este campo de RAG o de modelos de lenguaje grandes. Entonces, bueno, Carolina, yo te dejo para que tú de una vez comiences tu charla y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Elka, si me habilitas la presentación. Ahí estamos. Bueno, como recién me presentaba Elka, me llamo Carolina Passarello, yo soy software engineer en Argentina, me desempeño en el área de informática forense y además soy profesora, ¿sí? Actualmente me estoy especializando en el área de Machine Learning y de NLP, que realmente es muy emocionante y los invito a que puedan introducirse a poquito en este mundo si es que ya no lo han hecho. Así que bueno, como recién decía Elka, tuve el agrado y el honor de poder participar de varias charlas y eventos este año, principalmente en la conferencia de PyCon en Estados Unidos, en Salt Lake City. Si quieren pueden también googlear esa charla, es una charla muy interesante porque se trató de cómo predecir un delito, particularmente el grooming, ¿sí? A través de técnicas de NLP, de Machine Learning y de Transformers. Es muy apasionante, como recién les decía, y se puede aplicar en muchas áreas de estudio. Entonces, por ahí los invito a que puedan ver esa charla y por ahí recopilar un poquito información acerca de la misma. Bueno, hoy el tema que nos aboca acá es lo que recién introducía un poco en su charla acerca de los LLM, de Alonso, que él lo que explicaba era todo, diríamos, la mecánica en general y todos los componentes de los LLM. Particularmente en esta charla lo que vamos a hacer hincapié es en RAG, en español, ¿sí? Que en realidad es la recuperación de generación aumentada, ¿sí? Y fíjense que cuando vamos a ir avanzando, si bien esto es, quiero aclararlo por ahí como para que se entienda, porque si bien esto es una charla, tiene un formato de charla, pero también vamos a ver algo de código para que se pueda comprender en forma general, ¿sí? Esta experiencia en realidad la puedo comentar y extrapolar porque tuve, diríamos, un muy lindo momento de compartir la mentoría de la empresa Plumber y con un equipo internacional que después sobre el final vamos por ahí a profundizar un poquito de esto y por ahí para los que tengan un poquito más de ganas pueden llegar a entrar al GitHub y ver todo el material que se trabajó. Fue una experiencia muy enriquecedora porque ahí se trabajaron con muchas herramientas y pudimos ver muy de cerca y experimentar directamente con un sistema real, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Esta sería la agenda de lo que sería la charla. Primero una introducción breve a lo que son los lenguajes de modelo largo, lo que es RAG, lo que son las bases de datos vectoriales y cómo funcionan con los embeddings, los frameworks más utilizados y cómo implementar finalmente un sistema de preguntas-respuestas con RAG mediante Python, ¿sí?
Bueno, en general sabemos que los LLMs o los modelos de lenguaje largo, ¿sí? Son modelos que han sido entrenados con muchísimos parámetros, es decir, con muchísima información. Y son capaces de comprender y generar texto, ¿sí? De manera muy similar al estilo humano. Es decir, pareciera, si ustedes lo utilizaron en algún momento, que está respondiendo una persona con mucho conocimiento cuando uno le realiza una pregunta. Los más conocidos, bueno, como todos sabemos, GPT-4, GPT-3, Mistral, Llama, y hay muchísimos modelos más, que por ahí no son tan conocidos, pero también son muy potentes. Los invito también a inspeccionar y a introducirse un poquito en el mundo de los modelos de open source. El tema es que esto presenta por ahí alguna dificultad, porque el conocimiento que tienen estos modelos son muy amplios, o sea, son realmente muy profundos, pero no son perfectos. ¿Por qué? Porque muchos modelos se han entrenado hasta cierto tiempo, ¿sí? Dependiendo del modelo, algunos hasta septiembre del 2021, otros un poquito más, y así sucesivamente. Entonces, por ahí no pueden saber toda la información, ¿sí? Actual. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que pueden generar alucinaciones. Es decir, pueden generar, diríamos, o conducir respuestas que son inexactas, ¿sí? Que pueden ser engañosas. Entonces, este sistema de RAG lo que entiende es que se puede mitigar esta desventaja, por así decirlo, tratando de solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, lo que RAG propone en su técnica principal, diríamos, es que estos modelos puedan acceder a información externa, ¿sí? Para tratar de disminuir todo lo que es las alucinaciones y la información inexacta. ¿Cómo? Brindando un acceso a una información muy específica de un dominio de aplicación, ¿sí? El tema es que para estos límites, diríamos, del conocimiento, RAG puede acceder a información actual más allá de lo que se capacitó el modelo. Entonces no vamos a estar tan circunscritos y limitados a lo que sabe y entiende el modelo, sino un poco más allá, y vaya que más allá, porque se puede configurar de una manera muy, muy profunda. Ahora, para los que por ahí están un poquito más en el tema, me podrán preguntar, ¿pero qué diferencia tiene con el fine tuning? El fine tuning sería una especie de ajuste fino, como le dice su nombre, pero hay que, diríamos, entrenar a ese modelo con información específica, y cuando termina el entrenamiento, esa información no se vuelve a actualizar. Es decir, yo puedo utilizar ese modelo con ese entrenamiento que tiene y con esa capacitación o ese ajuste que se le hizo, pero después, si yo vuelvo a preguntar, no sé, cosas muy puntuales y que no esté actualizado, de nuevo voy a caer en la desventaja que me va a dar o me va a brindar información inexacta, una información que no es precisa ni actual, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento básico de RAG? Como para hacer un entendimiento general, ¿sí? Vamos a tener siempre datos propios, ¿sí? Documentos en cualquier tipo de formato, y vamos a tener las preguntas del usuario. Fíjense que en el gráfico muestra una clave fundamental de este sistema de RAG, que son los embeddings, ¿sí? Después en las otras slides profundizamos un poquito más para que se quede muy en claro cómo funciona el tema de los embeddings. Tanto los datos propios como las preguntas del usuario deben ser, ¿sí?, traducidos a un embedding, es decir, a una forma, una representación numérica para que el sistema lo entienda. Una vez que este proceso se realiza, ¿sí?, se guarda en la base de datos y luego se realiza una búsqueda respecto de la pregunta del usuario y los datos propios o los datos propietarios que nosotros cargamos al sistema para darle contexto a esa pregunta. Siempre ese contexto se va a dar en una situación de los documentos más relevantes. Una vez que se tiene esa información, se le consulta al LLM y ahí brinda la respuesta, ¿sí? Fíjense que está muy claro el gráfico en el sentido de que el prompt, ¿sí?, es la pregunta que siempre podemos hacer a un LLM, y el embedding, diríamos, tiene que estar siempre aplicado a los dos, tanto al prompt como a los datos propietarios. De ahí creo que es una definición bastante general como para que se entienda. El tema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de la base de datos que veíamos en el gráfico anterior, ¿sí?, nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué tipo de base de datos funciona acá? ¿Qué tipo de base de datos realmente puede funcionar bien para este sistema? Bueno, las bases de datos que se utilizan mayoritariamente son las bases de datos vectoriales. ¿Por qué? Porque son
muy rápidas, tanto en su almacenamiento y en su posterior acceso, en su posterior búsqueda. Así que fíjense que este gráfico acá muestra un poquito de lo que hoy recién charlábamos. Los documentos siempre deben ser traducidos a un embedding, es decir, tienen que estar traducidos a un vector numérico, cosa de que la base de datos pueda entender de qué se trata esa información. Es decir, que estos documentos se van a almacenar en una forma vectorial, son datos vectoriales, ¿sí? Entonces, ese dato, ¿sí? Ese vector, por así decirlo, es en realidad un vector semántico que va a ser producido por ese modelo de embedding. ¿Por qué dice semántico? Porque ese vector se va a, diríamos, a representar con la información que realmente está manejando. Es decir, si yo tengo un documento específico, le va a asignar un tipo de vector y va a ser no necesariamente parecido a otro que tenga información distinta, ¿sí? Fíjense que en el gráfico de la derecha se puede intentar apreciar. ¿Por qué digo intentar apreciar? Porque en realidad acá vemos una base de datos en 3 dimensiones, con círculos en diferentes colores y un círculo en amarillo que a mí me está diciendo que esa información es semánticamente parecida, ¿sí? Pero en el espacio real de una base de datos vectorial, esta información no la podemos ver así porque son muchísimas dimensiones en donde exactamente no podemos dimensionar en 3 formas, sino en muchas formas. Y siempre un dato que esté guardado cerca de otro va a estar semánticamente más relacionado con ese anterior, ¿sí? Hoy decíamos que también la consulta del usuario también se produce un proceso de embedding, porque también el sistema tiene que entender esta pregunta, es decir, tengo que traducirla necesariamente a un vector numérico, ¿sí? Entonces, la búsqueda de estos documentos cercanos a ese vector de consulta va a determinar, diríamos, rápidamente qué documento va a devolver, ¿sí? Entonces, fíjense que tanto cuando se hace, diríamos, la traducción a ese vector numérico, ¿sí? En la base de datos, se necesita hacer una consulta, ¿sí? Para saber y entender qué documento le quiero dar contexto, es decir, qué documento está relacionado realmente semánticamente con eso que yo estoy preguntando, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy básico para puntualizar y profundizar lo que son los embeddings. Dependiendo los tipos, diríamos, de formatos de archivos que tenga, voy a tener un vector, ¿sí? Específico de embedding, ¿sí? Y así se va a guardar en la base de datos. Fíjense que lo que es, diríamos, lo que es el concepto de base de datos vectoriales, vamos a tener siempre 2 partes, que es el indexing y la consulta. O sea, podría decirse que la parte más desafiante de todo este recorrido de RAG es indexar justamente la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque ese proceso de indexación podría llegar a dividirse en 2 fases, en carga y en división. Los cargadores, diríamos, van a obtener este contenido de diferentes fuentes y una vez obtenido, los divisores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a segmentar este contenido en fragmentos mucho más pequeños para optimizar este embedding y poder hacer la búsqueda, ¿sí? En cambio, lo que es ya la consulta, el querying, lo que va a hacer es, va a extraer, diríamos, estos fragmentos de conocimiento más relevantes en función de este término de búsqueda, ¿sí? Entonces, en esta base de datos, a una distancia menor, va a indicar una mayor similitud en el significado. Y así vamos a obtener los K documentos relevantes para darle contexto a nuestro sistema. Bases de datos vectoriales hay muchas en el mercado. Hay algunas que son, tal vez, presentan mejores ventajas que otras, y es una cuestión también dependiendo de qué tipo de documentos presente y de qué tipo de documentos, diríamos, pueda llegar a almacenar. Si tengo una gran cantidad, si necesito actualizarlos en línea, ¿sí? Y los frameworks más utilizados para hacer lo que es RAG son los que ahí presento: LangChain, LlamaIndex y Haystack. En este ejemplo de esta charla, ¿sí? Lo que yo me basé es Haystack. ¿Por qué? Porque tuvimos el honor y el gusto y el privilegio de poder compartir con un equipo internacional, que ahora después sobre el final avanzo un poquito sobre eso, para implementar un sistema de preguntas y respuestas a través de Haystack, ¿sí? Para hacerlo muy básico y para poder entender el ejemplo, ¿sí? Yo puse ahí unos segmentos de información básica de Haystack, ¿sí? Que tiene dos etapas, o sea, 2 partes. Ellos, en realidad, como es un framework open source, ¿sí? Que cualquier desarrollador lo puede utilizar y lo puede, diríamos, configurar y customizar para su necesidad,
tiene por ahí principales tareas de NLP y se basa en la idea de pipelines, ¿sí? Fíjense que hay dos pipelines principales, que es el indexing y el query, ¿sí? En la parte de lo que es el indexing, ¿sí? Es todo lo que representa la conversión de ese archivo y cómo se hace el preprocesamiento. ¿Está? Y en la parte del query es en sí lo que se implementa el retriever con el prompt node, que eso es lo que hace justamente diríamos, el procesamiento de esa información que yo quiero recuperar para poderle dar directamente la respuesta al usuario. En el medio de estas dos pipelines tenemos el document store, que en este caso lo que hace es guardar en memoria, diríamos, los documentos que voy a utilizar. En este caso muy puntual, siempre es como que trabajan juntos el retriever y el prompt node. ¿Por qué el retriever y el prompt node? Porque el prompt node es el que va a tener una interacción directa con el LLM y va a servir como de interfaces entre esos dos, diríamos, conceptos fundamentales, ¿sí? Ahí aparece el concepto del prompt template, ¿sí? Que es justamente el prompt que se genera, ¿sí? Que puede ser modificado también en el momento de la consulta y que justamente tiene que ser alimentado, por así decirlo, con el retriever para que pueda darle contexto, ¿sí? A esa pregunta con esa información que previamente ya está almacenada, ¿sí? Fíjense que, como les decía, como si bien esta charla no tiene un formato taller, sí, pero para que vean diríamos, lo fácil que puede llegar a ser, diríamos, implementar un sistema de preguntas y respuestas, sí, con este sistema. En principio, lo que se hace es se instalan las librerías necesarias y para la demostración acá yo utilicé, diríamos, el LLM Mistral 7B, ¿sí? Es un LLM muy potente, ¿sí? Que pueden directamente accederlo y pueden directamente utilizar, ¿sí? No hace falta tener, yo en este caso, fíjense que utilicé, acá arriba se muestra bien, porque está publicado en el hub de Hugging Face, entonces si ustedes tienen un acceso directamente a este hub, lo que pueden hacer es generar su token y ponerlo directamente en el espacio, diríamos, para que pueda generar el acceso, ¿sí? Una vez que esto está salvado, pueden iniciar configurando el prompt node que hoy les explicaba. En el prompt node lo que se hace es, se define el modelo, justamente, se define acá el modelo que se va a utilizar, ¿sí? Y se pone la longitud y el token, ¿sí? Fíjense que acá hay una prueba básica de, por ejemplo, yo le pregunté qué será del futuro de los humanos, ¿sí? Con la inteligencia artificial, y ahí el modelo obviamente que describe una respuesta. En este caso, para darle el contexto, yo utilicé un dataset, ¿sí? Que se llama Squad, ¿sí? Que pueden descargarlo también de Hugging Face y está, diríamos, disponible como un dataset de ejemplo, ¿sí? Fíjense que este dataset se trata de información acerca de universidades, instituciones, ¿sí? Una de las cosas puntuales es que justamente una vez que uno carga el dataset, lo que tiene que hacer es convertirlo, ¿sí? Porque se aceptan el formato, por ejemplo, en este caso, yo lo convierto a un data frame para después pasarlo al document store, ¿sí? Después, sí, perdón, vuelvo atrás en la presentación. Al principio dice justamente, ahí está el acceso al Colab, ¿sí? Para que cualquiera lo pueda ingresar y lo pueda probar, ¿sí? Este Colab está basado en otro Colab que diríamos, de personal de Haystack que puede, diríamos, buscarse mucha más información y avanzar. Voy a seguir avanzando en donde había quedado. Fíjense que una vez que yo lo paso a un data frame, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ocupar el objeto document de Haystack, en donde, ¿qué hago con este objeto? Lo cargo esta información, ¿sí? A este objeto document. Y después lo que hago, utilizo el preprocessor, ¿sí? Fíjense que creo ahí un objeto de la clase preprocessor y ahí configuro directamente varios parámetros para que pueda ser accesible, ¿sí? Esta información y guardarla, ¿sí? Una vez que realizo este paso, lo que se hace es se carga en memoria, ¿sí? Con Document Store, y luego, una vez que se realiza, diríamos, esta carga en memoria, se escriben esos documentos para ser procesados después. Una parte básica que hoy lo que decíamos, aparte del prompt node, es el retriever, ¿sí?
En el Retriever justamente me va a dar a mí la recuperación de esos K documentos, diríamos, relevantes. ¿Tá? Entonces, una vez que configuro el Retriever, ¿sí? Con ese Document Store, es decir, el Document Store que yo ya había cargado esa información de relevancia, fíjense que cuando yo hoy hablé del dataset de que lo podían descargar, esa sería la información que ustedes deberían cargar al sistema, que es del dominio de aplicación específico que ustedes quieren manejar, ¿sí? Entonces, una vez que ya se cargó en memoria la información, ya utilicé todo lo que es el preprocesamiento para hacer el embedding y demás, yo genero acá la plantilla del prompt, ¿sí? Esta plantilla, diríamos, está acá definida, pero también hay plantillas por defecto, ¿sí? Entonces, una vez que yo le paso al prompt node, diríamos, el modelo, de nuevo, la plantilla, ¿sí? Fíjense que ahí se puede probar directamente. Lo que se hace es, se le pasa los dos componentes, el retriever y el prompt node, con la plantilla que después se generó, y ya se puede empezar directamente a hacer preguntas. Vuelvo a recordar la idea, esto está hecho en Colab, ¿sí? Directamente uno puede ahí ingresar y probar directamente el modelo, hacer las preguntas que realmente necesite y después se puede generar, digamos, un sistema en producción mucho más amplio y profundo, ¿sí? Fíjense que en este caso yo le pregunté, bueno, cómo se fundó el Instituto Lo Wang, y ahí hace, diríamos, una referencia en el caso, porque probablemente el LLM tal vez ni siquiera, la verdad es que ni siquiera sabía de este instituto, pero al darle contexto, esto se puede generar. Y después, bueno, hago una pregunta diríamos, fíjense, de la banda de rock Nirvana, y también tenía información de este contexto. Así que, bueno, por ahí, hasta ahí era la idea de lo que el entendimiento profundo de RAG. Si por ahí ustedes quieren profundizar en la documentación de Haystack, tienen muchísimos modelos para probar, para investigar, y así como existe Haystack, también hay otras plataformas, como hoy les decía, que son muy interesantes para poder profundizar en el tema de RAG. Y bueno, y por último, y no menos importante, quería hacer referencia justamente a la experiencia que tuve en lo personal y con un grupo internacional de profesionales, que se armó un sistema de preguntas y respuestas con Haystack mediante RAG, con todas estas herramientas que ven ahí sobre el lado derecho, ¿sí? Y los invito a que puedan ingresar al GitHub de la mentoría, porque es muy interesante ver cómo se puede poner en producción, ¿sí? Este sistema. Este sistema trata de la Relatoría de Colombia, en donde se hacen preguntas y respuestas acerca de decisiones y jurisprudencia acerca de todo el ámbito judicial, ¿sí? Entonces, ahí con nuestro equipo implementamos una solución, la verdad es que está muy interesante de poder ver, los invito a que puedan ingresar, ¿sí? Y que puedan tratar de profundizar, porque realmente es un tema que es muy importante y realmente hace frente a las desventajas que hoy les comentaba más en el principio, de las desventajas de los LLM. Así que bueno, hasta acá, por ahí la presentación, no quiero extenderme demasiado como para dejar lugar si hay alguna consulta, pregunta, y bueno, principalmente antes de las preguntas, yo quiero agradecer realmente de corazón a todos los organizadores de la PyCon de Chile que me dieron este espacio para poder dar, como siempre digo, un granito más diríamos, de apoyo a la comunidad de Python y realmente, bueno, a Plumber, a Laura, que siempre estuvo ahí al pie tratando de resolver todas nuestras consultas, y bueno, y a mi team de la mentoría, que si entran al GitHub, ahí pueden tener también contacto con ellos. Y bueno, mi LinkedIn está en pantalla y bueno, yo estoy abierta a preguntas, consultas. Si realmente quieren por ahí profundizar algo, también podemos seguir por Discord. Yo ahora en un ratito ya publico de nuevo el link del Colab, de la presentación, para cualquier cosa que quieran preguntar. Y bueno, los escucho y bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas, las consultas. Bueno, Carolina, yo voy a dejar un momentico allí todavía para que la gente pueda ver tu LinkedIn y te puedan contactar. Sin embargo, yo voy a invitar a las personas a que, las que nos están escuchando, que si desean tener más información acerca del trabajo de Carolina,
de los enlaces a los recursos, etcétera, pues entonces se pueden contactar con Carolina en el Discord de Python Chile. Ella va a estar un ratico más después de terminar acá la charla para que las personas que deseen hacerle cualquier pregunta o contactarla por algún otro motivo, no solamente por la charla de hoy, sino por cualquier otro motivo, la puedan hacer por allá. Y que Carolina obviamente también comparta con nosotros sus recursos, no solamente de esta charla, sino de cualquier otra cosa, porque Carolina tiene ya tiempo trabajando con este tema de inteligencia artificial. En este caso específico, la charla es de RAG, ¿no? A mí se me olvidó el nombre en español, escribe Augmented Generation. Pero bueno, yo te quería preguntar, yo creo que explicaste súper bien en qué consiste la generación aumentada, ¿no? Pero yo quería preguntarte, tú en el caso, cuando estabas explicando, comentabas un dataset, entre comillas, pequeño, ¿no? Sin embargo, podemos utilizar la generación aumentada con datasets muy grandes. De hecho, ese es el caso de la mentoría, ¿no? Entonces yo quería que comentaras un poquito más qué tan grande podemos, o sea, qué tantas cosas podemos sacar, qué tan grande puede ser el dataset o la base de datos. Al principio también mencionabas algunas bases de datos en el stack que utiliza HighStack, que podemos utilizar en HighStack. Que nos hables un poquito más, te extiendas un poquito más, porque creo que tenemos unos minuticos más, porque la charla empezó un poquito tarde. Entonces, si nos quieres comentar un poquito más. Así es. En este ejemplo que yo recién exponía, es un ejemplo que si bien es un dataset, pero es un dataset chiquito a comparación de lo que realmente se puede utilizar en una aplicación real. Cuando nosotros ponemos un modelo en producción, realmente necesitamos herramientas que puedan procesar rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Almacenar, o sea, hacerle el embedding, almacenar y buscar. O sea, esa búsqueda semántica, el usuario no puede estar esperando muchísimo tiempo para obtener la respuesta. Y además, esta misma información seguramente puede estar actualizándose continuamente. Entonces, necesitamos por ahí herramientas mucho más fuertes y potentes como para darle, diríamos, un impulso importante, diríamos, a nuestra aplicación en producción. Si yo hoy comentaba, estas bases de datos que existen, ¿sí? Son bases de datos vectoriales puramente, ¿sí? Esto también pueden entrar a las plataformas de las diferentes herramientas y pueden investigar. Realmente es muy interesante, pero el concepto se basa plenamente en lo que yo recién exponía, ¿sí? Siempre es un espacio semántico de búsqueda y en estas opciones sí, obviamente que ya son, la gran mayoría son de pago. Es decir, tienen que, diríamos, si van a hacer una aplicación en producción real, diríamos, y esto va a estar, diríamos, disponible, ¿sí? Van a tener que utilizar en algún momento una base de datos vectorial como para que pueda la aplicación tener, diríamos, el soporte que se merece. Respecto de la mentoría, nosotros en realidad utilizamos, voy de nuevo a la diapositiva que hablábamos, ¿sí? Utilizábamos muchas herramientas como para poner, diríamos, en juego todos los componentes, diríamos, que nos brindó HighStack como para poder aplicarlos. Después, en este ejemplo puntual de la mentoría, y nosotros aplicamos Childlead para poder hacer una API para poder consultar directamente, para que el usuario pueda ingresar y después publicarla en la nube de Bloomberg, que esto es muy importante tener en cuenta que una vez que ustedes, vamos a definir el contexto del modelo, qué es lo que va a hacer, qué tipo de información va a tener, una vez que se desarrolla todo eso, necesitamos saber qué tipo de base de datos vectorial vamos a utilizar y dónde vamos a alojar nuestra aplicación, porque de eso se trata. Si un usuario necesita acceder 24/7, de las 24 horas del día, las 24 horas del día, si digo bien, los 7 días de la semana, necesita tener disponibilidad de la misma y todo el tiempo. Entonces, necesitamos también asegurarnos que esta aplicación esté publicada en alguna nube que nos dé soporte y que nos dé, diríamos, la importancia que esta aplicación se merece. Entonces, fíjense que puede pasar de que se pregunten demasiadas cosas al mismo tiempo y cuando la base de datos es muy grande, sí, se necesita, diríamos, una buena infraestructura para poder usar la aplicación y que esta no se caiga en el momento. Sí, es súper interesante esto que dices,
En este caso, la aplicación que tú mencionas está montada en Plumber. Plumber da esto es un poquito de propaganda para Plumber. Lo que pasa es que de verdad nos dieron una oportunidad. En Plumber se pueden montar aplicaciones gratuitas hasta cierto tamaño, ¿no? Exactamente. Hasta cierta cantidad de datos, pero entonces para las personas que quieran experimentar con esto, se pueden también acercar a Plumber a hacer su experimentación y subir su aplicación pequeña allí. Exactamente, sí. Y la otra cosa, lo que tú nos comentabas, bueno, tú pusiste un dataset que era específico de arquitectura, creo que era el ejemplo cuando explicabas el concepto. Que específico de esta aplicación es relacionado a leyes. O sea, la gente puede hacer preguntas sobre leyes, pero puede ser otro dataset de cualquier cosa. Yo en estos días comentaba con un médico. Yo, por ejemplo, soy muy curiosa con el tema médico. Siempre estoy buscando información cuando necesito. Entonces, yo le decía, bueno, esto es súper interesante porque tú puedes tener en un dataset, por ejemplo, un montón de libros de medicina, y sobre todo artículos actualizados. Entonces, se puede hacer una aplicación como esta, por ejemplo, para medicina, con un dataset muy grande, una base de datos muy grande, y las personas como nosotros que no sabemos nada de eso podemos hacer preguntas sobre ese dataset utilizando algo similar a lo que tú estás planteando acá, Carolina. Exactamente, Elka, sí, porque los documentos pueden ser de cualquier tipo además, entonces podemos, por ejemplo, después hacer la descarga o por ejemplo de alguna plataforma donde se publiquen papers actualizados, o el uso es como que no tiene un techo. Realmente es una aplicación muy potente donde hay que utilizarla. Actualmente se están investigando otras técnicas relacionadas con RAG que son aún todavía más eficientes y recién están experimentando. Así que por ahí yo creo que hasta que se solucione el tema de la actualización de los LLM, este sistema, esta técnica va a dar muy buen resultado porque evidentemente todas las empresas y las organizaciones van a querer tener información actualizada acerca de su dominio de aplicación. Así que creo que si estás en el mundo de los datos y de lo que es la inteligencia artificial, creo que no puedes dejar de implementar este tipo de sistemas y este tipo de técnicas como para darle un buen uso a la información actualizada. Sí, y que no solamente en esto está involucrada las personas del área de tecnología propiamente, como nosotras que somos del área de tecnología propiamente, tú eres ingeniero en sistemas, sino se involucra otra gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con una persona que es abogado, o sea, que originalmente no es esta su área, el área de tecnología, y sin embargo está ya metido en el tema de RAG. Entonces, exactamente. Para que no, recuerda que es importantísimo tener equipos interdisciplinarios porque justamente eso da la riqueza también del sistema y del conocimiento específico para implementar el sistema. Yo quería presentar esta charla porque quería mejor dicho, quería hacerte preguntas acerca de tu experiencia, y hay muchas otras cosas más que la gente puede compartir contigo en el Discord. Entonces, ya se nos acabó el tiempo para la próxima charla. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá, y espero que te quedes en el Discord de Python Chile de ahora en adelante para que estés compartiendo con nosotros ahí en la comunidad. Sí, por supuesto, Elka, estaré ahí. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo muy grande aquí desde Argentina y bueno, los espero a todos los que quieran conectar conmigo por LinkedIn y pueden buscarme por mi nombre y bueno, estamos en contacto para futuras charlas y conferencias. Muchísimas gracias, Elka, a vos y a toda la comunidad. Gracias a ti, Carolina. Bye, bye.